Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado, vamos a hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con el sector turístico, puesto que mantendremos conversación y ya la iniciamos de hecho con Susana Pérez, que es presidenta de Asolán y también de la Federación Turística de Lanzarote. Muy buenas tardes, Susana. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes y muy Hola, bienvenida. a todos los televisores. Bueno, Susana, por actualidad, básicamente lo comentábamos rápidamente mientras nos estábamos sentando. ¿Cuál es su opinión particular? Y también luego hablaremos un poco del sector, ¿no?, en sí, de lo que percibe dentro del sector turístico, pero su opinión en particular acerca de esa manifestación que tuvo lugar el pasado sábado, como ya sabemos, contra la masificación turística y que fue multitudinaria en muchísimas islas de Canarias, ¿no? Y fuera de las islas también. ¿Cuál es su opinión particular? Sí. Bueno, particular como opinión y valoración, ¿no?, desde el ámbito de como presidenta de la Federación Turística de Lanzarote y Asolán. Bueno, pues efectivamente fue una manifestación importante, multitudinaria en las diferentes islas y puntos, ¿no?, del archipiélago, y entre otros pues Lanzarote. Bueno, pues igual, ¿no?, los medios nos han ido preguntando, también al Gobierno de Canarias, diferentes instituciones. Bueno, los motivos yo creo que así también, ¿no?, lo recogían, ¿no?, y aludían en sus declaraciones de diferentes manifestantes y colectivos. Yo creo que son varios. Obviamente hay un primer reclamo, ¿no?, que es ese límite al turismo, y además muchas cosas más, ¿no?, que bueno, veíamos tanto en declaraciones como en pancartas o carteles, ¿no?, que portaban, ¿no? Sin lugar a dudas, bueno, pues esto ha sido pues un llamamiento, ¿no?, como he dicho, así lo entendemos nosotros, ¿no?, y a la vista de las declaraciones, un llamamiento al orden, ¿no?, al orden. Bueno, en un turismo, en un modelo turístico que se ha ido desarrollando y creciendo con una ley de ordenación muy marcada, un sector turístico muy regulado, ¿no? Y que de repente, bueno, pues en el 2015, por poner una fecha, ¿no?, de cuando se empezó a regular, pues bueno, fueron apareciendo y dándose de alta pues viviendas vacacionales, ese nuevo producto turístico de alojamiento, y que ha ido creciendo de una manera desorbitada en los últimos, sobre todo, 3-4 años, tanto antes del COVID como sobre todo después del COVID, y que ha supuesto, pues, entre otras cosas, pues una ruptura de las directrices, ¿no?, de la ordenación del turismo que ha regido en general al sector. Y estas directrices, pues sus pilares fundamentales es donde, entre otros articulados, ¿no?, y requisitos, es una separación clara del uso turístico y el uso residencial. La irrupción o casi disrupción, ¿no?, de la vivienda vacacional pues ha supuesto un crecimiento, como digo, sin límites, desorbitado, en cualquier sitio, por tanto mezclando esos usos residenciales y turísticos, y detrayendo, ¿no?, de la escasa oferta de vivienda, que sin lugar a dudas comentaremos, ¿no?, otro de los problemas y que manifestaban es esa falta de vivienda, que se ha agravado pues con ese traspaso o ese trasvase de viviendas residenciales al turismo, ¿no?, al sector turístico. Por tanto, un llamamiento y un orden a un sector turístico, ¿no?, a una industria turística que se ha ido pues descolocando, ¿no?, o desordenando. Por un lado, por tanto, entre otros, falta de vivienda, una vivienda obviamente accesible, ¿no?, en precio de venta o en alquileres, y pues también un llamamiento a las administraciones públicas en los diferentes niveles para dar respuesta a un crecimiento demográfico que no se ha atendido. Y cuando decimos dar respuesta es en servicios públicos y en infraestructuras, empezando por la movilidad, ese transporte público, infraestructuras, servicios sanitarios, médicos, centros escolares, entre otros muchos, ¿no? Un crecimiento que ya hablaremos, pero en Lanzarote ha supuesto en los últimos 15-20 años un 60% de crecimiento demográfico. Y poniendo también cifras, ¿no?, de turísticos, de camas turísticos, ese crecimiento turístico, no en turistas en los últimos 3, 4, 5 años, sino en camas turísticas, pues con datos objetivos en la mano, y los aporto, ha supuesto que
del 2009 al 2024, estos son unos 15 años, la planta alojativa, hotelera y extrahotelera, dentro de extrahotelera son apartamentos turísticos, casas rurales, villas también turísticas, y hotelera ha descendido, ha decrecido de 272 establecimientos a 197 establecimientos turísticos. Eso significa que han salido del mercado turístico 75 establecimientos turísticos. En camas, en plazas, pues unos 7.800 datos del ISTAC. Por tanto, la planta alojativa, hotelera, extrahotelera, casas rurales, etcétera, no ha crecido, a pesar de las últimas licencias, ¿no?, de hoteles que se han dado. A pesar de ello, el saldo de camas hoteleras y extrahoteleras es negativo. Por contra, ¿dónde se ha producido ese incremento de camas turísticas? En la oferta vacacional. Llegando a 33.000 camas en vivienda vacacional. Es cierto que el propio Gobierno de Canarias ha puesto el foco, bueno, también en la falta de vivienda en general, pero en particular y concretamente ha puesto el foco sobre la vivienda vacacional por todos estos datos que estamos comentando. Susana, ¿qué le parecen las medidas que se están tomando desde el Gobierno de Canarias con este anteproyecto de ley todavía para regular precisamente ese espacio, de ese sector de la vivienda vacacional? Sí. Pues sin lugar a dudas necesario. No solo Canarias en estos momentos se ha puesto manos a la obra a ordenar, a regular con estándares. Antes teníamos un decreto, ¿no?, o se sigue teniendo un decreto del 2015 que pretendía regular, una regulación muy laxa, sin estándares de calidad apenas y sin determinar en dónde sí y en dónde no. Labor que obviamente no le compete a la Consejería de Turismo en el ámbito del decreto, ¿no?, que está ahora en vigor, de vivienda vacacional, sino que le compete y le competía, entre otros, a los municipios, a los ayuntamientos, y que no han hecho y no hicieron su labor, ordenar. Sí que hay casos de ayuntamientos, por ejemplo en Canarias, que me conste, el Ayuntamiento de Las Palmas sí que ordenó a través de una ordenanza dónde se podía y dónde no se podía ubicar viviendas vacacionales. Y en el ámbito del resto de las comunidades, el efecto lamentablemente es el mismo, ¿no?, esa irrupción sin límites y sin control de la vivienda vacacional, y donde, bueno, pues todas las comunidades han ido trabajando con sus diferentes ordenaciones, regulaciones y ley. En España esperemos también, ¿no?, que pueda darse alguna ley paraguas, pero de todas formas las comunidades, entre esos, pues como comentas, Canarias ya se está poniendo a trabajar y bueno, pues como digo, ordenar, saber dónde. Y también pues unos estándares mínimos, ¿no?, de calidad, sostenibles, de eficiencia energética, etcétera, a las que, bueno, pues apelamos, ¿no?, toda la industria turística. Susana, ¿crees y percibes con todos estos datos que manejas y por conversaciones, reuniones, encuentros dentro de la Federación Turística, en este caso de Lanzarote, crees y percibes que remamos verdaderamente todos en la misma dirección con respecto a todo esto que estamos comentando, o existen dentro del sector turístico quizás, pues no lo sé, empresarios, dueños de alojamientos del sector hotelero que quizás no estén del todo conforme con, en fin, con todo este ruido que se está haciendo con respecto a este asunto, o verdaderamente sí que percibes por lo general que remamos todos en una misma dirección? Claro, de manera conjunta, por supuesto, no podemos estar en contra de una ordenación, ¿no?, puesto va en contra efectivamente de nuestra competitividad como destino, con estándares obviamente de calidad, y por las que abogamos y trabajamos todos y cada una de las actividades turísticas de Canarias y en particular de Lanzarote, ¿no?, desde la eficiencia energética, desde la movilidad sostenible, el sector empresarial de todas las actividades, pero yo hablo del turístico. Pues no sé si en muchos aspectos vamos casi por delante de las administraciones públicas, es decir, los rentacar pues han tenido que paralizar en los últimos años la incorporación de flota eléctrica porque no había suficientes puntos de recarga, ¿no?, públicos, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo sí que se está avanzando en la instalación de puntos de recarga en alojamientos, en centros comerciales, en centros también o supermercados, hipermercados que vemos en las zonas de aparcamiento.
Por tanto, el sector turístico empresarial aboga por un destino, sin lugar a dudas, ordenado, sostenible, competitivo, y eso significa que tenemos que jugar todos con unas reglas de ordenación y una regulación mínima pero necesarias, y también, por supuesto, corresponde a las administraciones públicas en diferentes niveles, y el anteproyecto de ley al respecto de las viviendas vacacionales pues lo recoge, pues obviamente controles, y los ayuntamientos van a estar y deben estar muy implicados en ese control, ¿no? No podemos abogar por una calidad si resulta que hay oferta, ya no solo digo de alojamiento turística, sino también de otras actividades, ¿no? Transfer u otras actividades que se están realizando al margen del cumplimiento de una normativa turística, el turismo activo, como digo, pues excursiones, etcétera, que van sin los correspondientes, bueno, pues profesionales, autorizados, titulados, etcétera, y eso supone al final, pues no solo una economía sumergida, ¿no?, sino una competencia desleal. Susana, estamos, porque claro, al final todo esto viene, como bien comentaba al comienzo de la entrevista, porque, bueno, pues Lanzarote, al igual que el resto de islas, pero Lanzarote, que es de lo que estamos hablando, tiene unos límites, y llegados a unos límites, pues como bien comentamos, hay que ordenar, hay que regular, y pues hay que poner unos límites. Hablo de límites porque, bueno, pues hay que elegir en determinadas circunstancias, y puestos a elegir, preferible un turismo de calidad, no en este caso. A eso voy, ¿estamos consiguiendo atraer a ese turista, a ese turismo de calidad? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que percibes? ¿Qué es lo que nos cuentan dentro del sector turístico? Pues efectivamente esa es la apuesta, sin lugar a duda, del sector turístico. Y puedo decir que en la parte alojativa solo hay que ver la inversión en renovación y en modernización que se ha ido haciendo en los últimos años. En el periodo del COVID, donde apenas había una actividad empresarial, ¿no?, por esas limitaciones, ¿no?, entre otras cosas, de movilidad y con impacto directo en el sector turístico, en el turismo, pues la parte empresarial, alojativa, pues siguió haciendo inversiones para modernizar, renovar y subir, por tanto, los estándares de calidad en servicio. Algunas renovaciones han conllevado aumento de categoría, de 3 a 4, de 4 a 5 en los últimos años. La planta alojativa de 5 estrellas ha subido y ha aumentado en los últimos 6-7 años, ¿no? Y por tanto, esa es la línea, ese es el trabajo. Se está ultimando, ¿no?, y en tramitación, esperemos que la recta final sea este año, el tercer plan de modernización de Puerto del Carmen, con un impacto muy importante y una inversión muy importante en la parte empresarial, la alojativa, la oferta complementaria, de comercio también, y por tanto esa es la mejor muestra, ¿no?, de que el sector turístico empresarial apuesta por la calidad, y lo que pedimos es que las administraciones públicas también realicen su labor en los espacios públicos, en núcleos, ¿no?, y en zonas turísticas o no tan turísticas, porque hay infraestructuras generales que son de uso, ¿no?, y paso, pues no solo del turista, sino de los propios residentes y ciudadanos, y hacer también esa labor de inspección y de control para que esa oferta irregular o ilegal que está ahí, pues quede o bien se regularice, o, bueno, pues, o reciba obviamente las inspecciones y las incoaciones de expedientes necesarias, infracciones, etcétera. Y por tanto, estamos trabajando en esa línea, y bueno, pues la labor es trabajar de manera conjunta. Mayor inspección, ¿no?, que es lo que se ha demandado en muchísimas ocasiones. De hecho, hay algún caso que, si no llega a salir públicamente a través de los medios, las administraciones... Efectivamente. Una de las famosas casetas, sí, ¿no? Hablaba de Arrecife, pero vamos, que esto locales, fue un caso concreto, pero que hay muchísimos como estos en Canarias. azoteas y tal, que se publicitan, pues, ¿no?, pues el anteproyecto de ley recoge, ¿no?, infraviviendas. Las infraviviendas, efectivamente, ese término con el que califica este tipo de habitáculos, ¿no?,
Y lo importante no solo regular, como decimos, sino que además se lleva a cabo una inspección, ya sea turística, en el ámbito laboral también, porque claro, hablamos, ¿no?, de la redistribución de la riqueza, ¿no? Pues obviamente todas esas viviendas, ¿no?, o actividades deben generar empleo, sin lugar a dudas. Por tanto, los datos que podemos arrojar del sector turístico es que, datos en Canarias en general, es que por un lado aporta un 35% del PIB a la economía canaria, eso es más de 16.000 millones, es el principal motor económico de Canarias, por tanto esa importancia y de que todos, sin lugar a dudas, tenemos que cuidarlo y vamos a cuidarlo. Aporta también, genera impuestos, es decir, que si hay que subir impuestos, que hay que gravar, ¿no?, con una tasa. El sector turístico, la actividad turística, genera también uno de los importes más importantes, valga la redundancia, de impuestos. Más de 3.000 millones aporta la industria turística a las arcas de las administraciones públicas. Y en cuanto al empleo, como digo, es la mejor distribución de la riqueza, genera en Canarias más de 300.000 puestos de trabajo, y tenemos oferta para seguir generando y por tanto distribuyendo el impacto económico, la riqueza, vía la generación de empleo. Es muy importante poner estos datos sobre la mesa, yo creo, Susana, porque, y de hecho te preguntaba antes por el tema del turismo de calidad, porque creo que a veces ha calado un poco un mensaje equivocado con todo esto de la manifestación y demás, de que va en contra del turismo, la famosa turismofobia. En absoluto. De hecho, uno de los eslóganes que llevaban en pancarta y que gritaban, ¿no?, en esa manifestación era turismo sí, pero no así. Es decir, en ningún momento negamos, y lo compartimos evidentemente, y sabemos y conocemos que es nuestro principal motor económico. Los datos que acabas de mencionar pues lo reflejan, son muy importantes, pero precisamente lo que tratamos es de atraer a un turista de mayor calidad, que es lo que nos merecemos, ¿no?, que se merece Canarias, se merece Lanzarote, y que no va para nada en el camino de la turismofobia, ¿no? Exacto, exacto. Hay que ordenar, poner estándares de calidad, no todo sirve ni en cualquier caso. Digo, la mejor apuesta y objetiva, ¿no?, es la que se está dando por la parte empresarial, el turístico, y por supuesto aquellas viviendas, ¿no?, vacacionales, turísticas, con unos estándares de calidad que se recojan. Luego ya aparecen en el anteproyecto de ley algunos requisitos y estándares mínimos de eficiencia energética, medioambientales, de metros, ¿no? Estamos trasladando simplemente los estándares, algunos estándares que ya rigen en el sector hotelero y extrahostelero a la vivienda vacacional. Ya lo decíamos en su momento, en el 2015. Por tanto, un turismo ordenado, un turismo efectivamente que tiene que tener un límite, sin lugar a dudas. O sea que esa ruptura del límite y no contemplada ha venido, y es así de manera objetiva, por las viviendas vacacionales. Las camas turísticas, hoteleras y extrahoteleras estaban contempladas y están contempladas en el plan de ordenación insular, aunque sea de hace 20 años. Sin embargo, lo que no estaba contemplado en esa ordenación era pues la aparición de estas viviendas que tenían que haber estado ya no solo pues reguladas en un decreto, sino ordenadas desde el punto de vista al menos urbanístico en los municipios. O sea que, y dar respuesta luego, en paralelo, que es lo que también se reclamaba, pues como digo, esos servicios públicos a la propia ciudadanía, con un incremento demográfico importante en los últimos años. Vamos desde luego un pelín tarde, yo espero que lleguemos a tiempo, vamos un poco tarde desde luego con el tema de la regulación y todos estos aspectos. Yo no sé si por presión mediática, social, no lo sé. Desde luego que se ha servido para que se pongan las pilas, bienvenido sea cualquier tipo de presión desde cualquier tipo de sector y desde cualquier punto de vista. Susana, nos queda muy poquito tiempo, pero quiero acabar con un tema que considero también muy importante, es cambiar de asunto, pero tiene que ver con la formación y con la formación dual, en este caso profesional dual, que es muy importante y es fundamental cada vez más en este caso. Creo que recientemente han tenido lugar unas jornadas, ¿no?, precisamente de formación profesional dual. Sí, efectivamente. Bueno, desde la Federación Turística y Asolan hemos apostado siempre por la formación. Tenemos planes de formación en marcha, tanto para profesionales ocupados como para desempleados. Hay oferta de empleo, hay alrededor de entre un 15% de puestos de trabajo que no somos capaces de cubrir. Sí que hay interés
de personas, ¿no?, que quieren venir a trabajar a Canarias, a Lanzarote, porque tenemos una estación, una temporalidad turística que no es temporalidad, que llega, ¿no?, y que cubre los 12 meses del año. Sin embargo, en otras regiones o destinos turísticos de España, Península o Baleares, es más temporal, 6 meses, y por tanto se ve, ¿no?, con buenos ojos el poder trabajar. Lamentablemente, a falta de vivienda, pues no vienen trabajadores, pero sin embargo parece una contradicción porque tenemos una tasa de desempleo, de paro en Canarias alrededor del 13-15%, también en Lanzarote, y bueno, pues tenemos que el Gobierno tiene que poner en marcha políticas activas de empleo, por un lado, para que las personas se incorporen, esas tasas de empleo se incorporen a las ofertas de trabajo, de formación, pero mirando en el corto, medio plazo, sin lugar a dudas, nuestro foco está puesto en la formación profesional dual, yendo a la pregunta, a los jóvenes, ¿no? Obviamente no tenemos campus universitarios como tienen otras islas, las islas capitalinas, sin embargo es importantísimo y necesario invertir, ¿no?, y así lo trasladamos al consejero de Educación y Formación Profesional Dual, invertir en la formación profesional dual. Se abre una ventana para crear un ecosistema de educación, formación e incorporación a la empresa, puesto que la formación profesional dual lleva desde el primer año una formación práctica en la empresa. Y bueno, pues animar, ¿no?, y motivar, por supuesto, a los jóvenes que el sector turístico, la industria turística es uno de los motores, ¿no?, económicos, y por supuesto la inversión necesaria en las infraestructuras para que, entre otros, el Centro Integral de Formación Profesional de Zonzamas pues sea un centro de formación integral referente, y que motive obviamente a los jóvenes a continuar esa senda, ¿no?, de la formación, y entre otros pues diferentes sectores, y entre ellos el sector turístico. Pues nos quedamos con ese mensaje, además perfecto para terminar, Susana, de cara a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Muchísimas gracias por ofrecernos esta serie de datos en los tiempos en los que, pues bueno, ya hemos comentado, tan importante ofrecer datos sobre el tema del sector turístico en la isla de Lanzarote. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias. Hola, y a todos ustedes, nada, en unos instantes estamos ya de vuelta en tiempo de tertulia de políticos para terminar la jornada.